Pues continuando con la explicación sobre las capas de ajuste, vamos a ver ahora la capa de curvas. Aquí ya creé la capa de curvas, ya sabemos desde dónde, aquí está el iconito para crearla y voy a trabajar con el mismo gradiente que utilicé de ejemplo para el asunto de los niveles. Agregué estos números que están aquí porque corresponden a la escala que viene en la ventana de propiedades cuando activo la capa de ajuste de curvas. Si recordamos en el video anterior, veíamos estos mismos valores. Veíamos el 0, por ejemplo, y veíamos el 255. 255 va a corresponder a la luz, es decir, al tono blanco, y el 0 a la ausencia de esa luz, es decir, el negro. Ahora, ¿cómo funciona el asunto de las curvas? En cierto aspecto es un tanto parecido a la capa de ajuste de niveles. Sin embargo, en niveles debemos recordar que había explicado que ese ajuste precisamente de niveles nos sirve para contrastar, nos sirve para generar contraste en las imágenes. Por otro lado, las curvas, la edición mediante curvas, me va a permitir editar valores tonales, es decir, ya tiene que ver un poco más con cuestiones de color. Vamos a ver el componente de la ventana de propiedades. Tengo este gráfico que está aquí, que es muy parecido al asunto de los niveles. Realmente muy parecido. Sin embargo, voy a tener aquí valores de entrada y de salida. ¿A qué se refiere esto? Si analizamos bien esta imagen que estoy viendo aquí en pantalla, esto es un plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje horizontal sería el eje X y el eje Y sería el vertical, así tal cual como un plano cartesiano. Los valores de entrada los voy a ubicar aquí en el eje horizontal y los valores de salida los voy a ubicar en el eje vertical. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos por ejemplo el valor de 0 y sabemos que el negro es 0 y bueno, se ubica aquí. Si yo coloco el puntero aquí a lo largo de esta diagonal que está en el gráfico, vean cómo van cambiando los valores. Si yo lo coloco aquí justo en este punto, veo entrada 0. Ahí está, ¿no? Perfectamente la entrada es 0. Si yo lo voy llevando el puntero a lo largo de esta diagonal y lo ubico, por ejemplo, aquí en el centro, veo que está muy parejo realmente. 126, 126. Voy a dar un clic ahí. Quedó 128, 129. Vamos a moverlo un poquito. Ahí está, 129 y 129. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Originalmente esto era una diagonal. Yo simplemente coloqué el puntero y di un clic. Con ese clic yo generé este punto que está aquí y al generar yo este punto, lo que Photoshop hace es mostrarme justo en dónde se ubica, cómo me lo muestra mediante estos valores, entrada y salida. ¿Cómo funciona esto? Veamos la retícula que está al fondo de esta imagen. Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Tengo 16 módulos cuadrados aquí en este caso. ¿Qué quieren decir estos valores? Que el valor de entrada, es decir, sobre el eje horizontal es de 129. Por lo tanto, este valor se está situando aquí más o menos sobre esta zona donde marqué el 128. Un poquito después, más o menos por aquí se está marcando. Luego viene el valor de salida, indica que es 129 también. Ya sabemos que el valor de salida viene sobre el eje vertical, por lo tanto nos desplazamos aquí sobre el eje vertical y veo nuevamente una zona de gris. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no voy a tener ninguna modificación. Hay lo mismo tanto en la entrada como en la salida, por eso no estoy viendo modificación alguna. Vamos a verlo en términos más prácticos. Ya que añadí este punto, voy a desplazarlo, tratando de mantener la entrada en 129, pero lo voy a desplazar sobre la salida, que es el eje vertical. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces voy para arriba, aquí más o menos me voy sobre 130, ahí estoy otra vez en el 129, lo dejo ahí. ¿Y qué es lo que tengo? Valor de entrada 129 y ya sabemos que es el eje horizontal, es decir, de aquí de izquierda a derecha voy a tener un valor de 129, pero en el vertical ya no es 129, ahora es 220. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor gris que yo tenía originalmente aquí en el centro ahora ya no es gris, ya es blanco. Por eso esta capa es un tanto similar a la capa de niveles, sin embargo no es igual. Entonces, en términos prácticos y muy económicos, ¿qué es lo que significa esto? Que si yo subo la curva, voy a obtener claridad en mis tonos, y si yo la desplazo hacia abajo, voy a oscurecer.
Más o menos es así el principio muy rápido y muy económico de cómo funcionan las curvas. Ahora, sobre todo este eje, yo puedo seguir generando puntos. Por ejemplo, doy un clic aquí, arriba, y ya se genera un punto más. Este punto también lo puedo mover. Por ejemplo, hacia arriba, ya sabemos que voy a obtener un valor más luminoso. Voy aquí a la parte de abajo, voy a dar clic nuevamente y arrastro este puntito hacia la zona oscura. Ahí está. ¿Qué es lo que acabo de generar aquí? Si tenemos como mucha imaginación, podemos ver una S, una forma similar a una S en esta curva. Muchos tutoriales en internet y mucha gente que se dedica a la edición fotográfica dice que la manera más fácil de trabajar las curvas es generando una S, porque una S ya te generó el contraste suficiente para tener una buena edición en la imagen. Es bastante discutible ese asunto. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir editando estos valores, incluso sin necesidad de estos puntos que se encuentran aquí, y puedo obtener algunos resultados con un mayor y mejor control. Entonces, bueno, sin embargo, esto no quiere decir que esté mal. O sea, vaya, en un ajuste muy rápido, si nosotros generamos esta curva, se puede generar este contraste o ajuste de valores tonales en la imagen. ¿Cómo elimino estos puntos? Bueno, doy un clic en el punto, presiono delete, voy al otro punto, presiono delete y ya se eliminó. En Windows me parece que es suprimir, con eso se eliminan los puntos. Voy a quitar este de aquí, ahí está. Ahora, tengo aquí varias herramientas en esta ventana de propiedades que realmente jamás utilizo. Voy a resetear el histograma, ahí está. Jamás utilizo. Ya había comentado el asunto de los goteros. Esto es demasiado automático, entonces esto a mí realmente no me es útil, nunca me ha sido útil. Pero la herramienta que sí es realmente útil aquí es esta que está aquí. Esta manita que tiene como dos flechas, una hacia arriba, otra abajo. Y dice haga clic y arrastre en la imagen para modificar la curva. Vamos a ver qué es lo que hace esta mano. Voy a seleccionarla. Y ahora no voy a venir a la curva, voy a venir directamente a la imagen. Ahora, noten que el puntero cambió a un gotero. Este gotero lo voy a desplazar sobre la imagen y vean lo que sucede en la diagonal de la ventana de propiedades. Hay un punto que se está desplazando a lo largo de esa línea y es congruente con el desplazamiento que estoy haciendo yo. Por ejemplo, si voy al negro, ese punto seguramente irá al 0, ahí está. Si voy al blanco, ese punto seguramente irá a la parte más alta del histograma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Funciona de dos maneras. Doy un clic, por ejemplo, aquí cercano al 192. Doy un clic, no, 128, voy a venir por acá. Doy un clic aquí. Ahí está, clic. ¿Y qué es lo que generó en la curva? Me generó un punto. Entonces este punto yo ya lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo para oscurecerlo. Aparentemente no tiene como ninguna ventaja esta herramienta, pero vaya que sí la tiene. Ya cuando estoy editando fotografías reales, vaya que lo tiene. Estoy utilizando el gradiente para que vean efectivamente el cambio que está generando, ¿no? Y cómo aplicarlo a una imagen real, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces esa sería una. Doy clic, genera un punto y yo en la curva puedo regresar y empezar a editar. Sin embargo, eso no es la función primordial de este icono que está aquí. ¿Cuál es la primordial? Si yo quiero editar un valor, por ejemplo, ya sea un gris, un negro o un blanco, el valor que sea, doy un clic sostenido con este gotero. Vamos aquí, por ejemplo, aquí donde está más o menos entre 64 y 128. Doy un clic sostenido. Y el puntero cambia nuevamente. Ya no es un gotero, ahora es una mano con las flechas arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Voy a desplazar hacia abajo. Y vean cómo de inmediato, desde aquí, desde la imagen, estoy controlando la curva del histograma. Ahí está. Si voy hacia abajo, ya sabemos qué es lo que va a suceder. Voy a oscurecer la escena. Si voy hacia arriba, la voy a aclarar. Es decir, estoy transformando estos valores en tonos luminosos. Entonces es así como va a funcionar la ventana, la capa de ajuste de curvas. Y ahorita lo vamos a ver ya en una cuestión práctica. Vamos aquí a la imagen, la que anteriormente trabajé en el video de los niveles. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a venir aquí
a buscar mi capa de curvas. Aquí está, capa de ajuste curvas. Y ya tengo mi ventana de propiedades. Lo primero es resetear el histograma, ya está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, nuevamente me encuentro con el canal de RGB. Aquí ya sé que estoy editando los valores lumínicos de toda la escena, pero también lo puedo separar por canales rojo, verde y azul. Vamos a resaltar un poco el verde, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces le activo el tono verde y voy a venir aquí, por ejemplo, con esta herramienta que ya había mostrado anteriormente. Voy a dar un clic sostenido aquí en alguna zona verde y lo que voy a hacer es subir para obtener mayor luminosidad y veo cómo se está iluminando el verde, pero también está afectando al resto de la escena. Aquí lo estoy exagerando demasiado. Vamos a llevarlo un poco más hacia esta parte, hacia abajo, un poco hacia arriba. Y más o menos aquí ya resalté el verde. Es decir, este verde ya no es el mismo que tenía originalmente. Ahora vamos a ver un poco, no sé, sobre el azul. Aquí está, azul. Vamos ahora a la zona azul. Con esta misma herramienta doy clic sostenido, arrastro. Y si voy hacia abajo, ya sabemos, voy eliminando. Si voy hacia abajo, voy hacia el negro. Entonces el negro, como tiene un valor de 0, ¿qué quiere decir aquí? Que estoy quitando propiedades al azul. Por lo tanto, entra en acción su complementario, que es el amarillo. Ya lo veíamos en el modelo cromático de RGB. Por el contrario, si voy hacia arriba, ahora estoy resaltando el azul del cielo. Ahí está el ajuste. Ahora, vamos a ver qué otro canal tengo por aquí. Tenemos el rojo. Y recordemos un poco el esquema RGB. Tenemos el rojo. Si yo voy hacia abajo, es decir, hacia los negros, entre comillas, lo que voy a activar es el cian. Si voy hacia arriba, entonces le estoy aumentando propiedades al rojo y seguramente la escena se va a llenar un poco más de tonalidades rojas. Vamos aquí, por ejemplo, a este como cerro que está por aquí. Vamos a darle clic, entonces lo voy a aumentar, voy a subir y veo cómo efectivamente voy a hacer los rojos. Y si lo bajo, mi escena se está yendo hacia su complementario. Ahí está. Entonces, de esta manera es como puedo generar edición de valores tonales mediante el uso de curvas. En este ejemplo, vaya, es algo muy sencillo, es algo muy muy rápido para que les quede claro cómo funciona la herramienta de curvas. Pero bueno, la herramienta es mucho más potente ya cuando estamos editando cuestiones mucho más complejas que esto, es mucho más potente y por supuesto también se puede combinar con el asunto de los niveles. O sea, no tiene ningún inconveniente que yo agregue por aquí, por ejemplo, una capa de niveles y entonces ya sabemos aquí que esto básicamente me va a generar contraste. El trabajo de la capa de ajuste de niveles es el contraste. El trabajo de la capa de ajuste de curvas es editar los valores tonales. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a la capa de niveles. Y ya sabemos, si desplazo el negro, estoy obteniendo sombras más intensas. Si desplazo ahora el blanco, las altas luces ahora son más presentes. Si desplazo aquí el controlador gris, por ejemplo, hacia el negro, ahora tengo mayor presencia de tonos blancos y tengo mayor luminosidad en mi escena. Ahora, ¿cómo puedo ver el antes y el después? Pues simplemente aquí desde la ventana de capas, recordemos que tenemos este icono del ojito. Si yo quito el ojo, estoy ocultando la capa, vaya. Si yo quito el ojo de la otra, también lo estoy ocultando. Y ahí tenemos la imagen original. Entonces, si yo los activo nuevamente, tengo uno y tengo dos ajustes. O sea, son totalmente diferentes las imágenes de cómo empezamos a trabajarla y cómo la estamos terminando. Entonces, de esta manera van a trabajar estas dos capas que, desde mi punto de vista y en mi experiencia, son de las dos más útiles. Hay otras más por aquí. Vamos a ver rápidamente alguna. Por ejemplo, el asunto de corrección selectiva. Estas de aquí los vamos a ver en un video posterior cuando estemos cambiando color, porque para esto nos van a servir todos estos ajustes que están aquí. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver corrección selectiva. ¿A qué se refiere corrección selectiva? Su nombre lo dice. Va a ser una corrección de color mediante selección de los mismos. Veo aquí un canal que dice, por ejemplo, colores. Veo rojos. Si yo despliego el panel, dice amarillos, verdes, cianes, etcétera. Es decir, toda la imagen está descompuesta aquí por colores. Si yo le doy, por ejemplo, verde, que es lo que más presente tenemos, abajo me aparecen 4 canales: cian, magenta, amarillo y negro.
que ya sabemos que corresponden al espectro de color pigmento. Si yo le quito cian, es decir, si yo llevo el cian por debajo de la mitad, en el color verde, vamos a ver qué es lo que sucede. Quito cian y de inmediato el pasto se volvió un poco más amarillo. Si yo le quito magenta, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Se está volviendo un poco más intenso el verde, se está haciendo más azul, vaya. Si yo le quito amarillo, el pasto verde ya se volvió un poco más pardo, ya perdió brillantez. Si le quito negro, aquí el negro casi no está interviniendo, no tiene como gran relevancia el ajuste. Sin embargo, si yo ajusto más el amarillo, le pongo más amarillo, ya vemos cómo el color verde está brillando más. Magenta, si yo le pongo totalmente magenta, el pasto ahora ya se ve como marchito, se ve como viejo. Si yo le aumento cian, por ejemplo, el pasto ahora ya se ve con un verde bastante irreal. Y así es como funciona la capa de ajuste de color selectivo. Ahora vamos, por ejemplo, a los neutros. Vamos a suponer los neutros, los quiero editar. Si yo le quito negro, el negro se está quitando a toda la escena, es decir, en donde haya negros los está quitando. Si yo le aumento al negro, bueno, evidentemente está aumentando aquellos valores donde hay negro presente. Por ejemplo, en las nubes no hay, entonces ahí no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí los rojos. Aquí casi no hay presencia de rojo, entonces casi no está sucediendo nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con la capa de corrección selectiva? Bueno, determinar qué colores son los que tenemos presentes aquí. Por ejemplo, lo que más hay es azul y verde. ¿Y qué colores componen el verde? Bueno, azul y amarillo, esencialmente. Entonces el rojo pues casi no tiene presencia aquí. Entonces si yo edito el rojo pues realmente voy a tener un cambio bastante sutil o casi imperceptible. Sin embargo, si yo edito el amarillo y le aumento el cian, aquí ya estoy viendo inmediatamente un cambio en el pasto. Entonces mediante este tipo de capas yo puedo editar tantas veces sea necesaria mi imagen. Es por eso que yo recomiendo siempre utilizar capas de ajuste desde aquí y no venir directamente al menú imagen, ajustes y aplicar uno desde acá, porque una vez que yo aplico uno de los de aquí, ya mi imagen se va a quedar así. Entonces yo ya no tengo esa capacidad de volver a editar. Si en algún momento dejara un proyecto por ahí y lo vuelvo a retomar después de algunos días y me doy cuenta que por ahí tengo algunos ajustes más que hacer, ya no lo podría retomar si lo hago desde el menú imagen. Siempre es recomendable hacerlo desde aquí. Entonces más o menos de esto va el asunto de las curvas y el asunto de los niveles, y nos vemos en el siguiente video.